Bienvenidos a otro programa más de nuestras emisiones que siempre nosotros hacemos hoy en un lugar prestado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos presentando también desde la entrada. Esto que ustedes pueden ver es el ingreso al Cine República, aquí en la localidad de Villa Ángela, por supuesto, cerquita, al lado de los estudios donde nosotros normalmente filmamos. Queríamos mostrarlos porque, por supuesto, siempre nombramos por ahí y no los mostramos, ¿no? Bueno, acá estamos en las instalaciones, ¿no? En donde obviamente ahí pueden ver la arriba. Este es una especie de... Ahí están todos los superhéroes, de los de Avengers, donde normalmente siempre hacemos referencia. Bueno, vamos a disfrutar el día de hoy en la transmisión, digamos, que tiene que ver con las cuestiones más precisas de nuestro programa, de nuestras emisiones que hacemos rutinariamente. Bueno, vamos a ver primero una inauguración que hubo en Villa Ángela de asfalto, que tiene que ver con es la zona de la Chaqueña, y que, bueno, obviamente dialogamos con varios vecinos ahí en ese lugar. Inclusive el intendente PAP estuvo presente, el intendente de la ciudad, y por supuesto nos dejó también su reflexión. Desde algún lugar, como yo siempre digo, del Chaco, transmitiendo en vivo, hoy grabado, pero en vivo. Así que vamos a ver las notas que tenemos para compartir con ustedes. Muy buenos días, estando en horario con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 29 de octubre de 2021. Hay una invitación que mandó el presidente de la Asociación Congregacional de Villa Ángela, el señor Mariano Manuel Zavala, invita al acto inaugural de una oficina de Casa de Paz que prestará funciones ambulatorias. Dice que hace años que anhelábamos contar con este espacio y coincidentemente con el objetivo del proyecto se procederá a asistir a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y doméstica, brindando contención emocional y espiritual y asesoramiento judicial. Será para nosotros un gran honor poder contar con vuestra presencia en el acto protocolar que se realizará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, martes 25 de noviembre a las 18 en la sede de la Asociación Civil, ubicado en Rivadavia 631. Es una invitación. Bueno, invitación para saberlo, quería hacer una declaración del mismo de social y de salud integral, que es un tema que llevaba mucho tiempo, que estuvo un proyecto de Casa de Paz, y esto El proyecto de los que sale ahora mismo de hecho, a este, hay un proyecto de... no sabe, sí, está en el día, pero no está, si se lee, por favor, de la cámara. Yo sugiero agregarle Declarar de interés social la inauguración de la oficina ambulatoria Casa de Paz destinada a la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia. yo agregaría de salud integral. Si es que agregar al proyecto. Nota de los concejales Francisco Capdevila y Marcelo Posada. Proyecto de declaración de interés, oficina ambulatoria Casa de Paz. Nota de la concejal Dolores Estela García. Proyecto de declaración de interés a actos por el Día de la Soberanía Nacional. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández. Proyecto de declaración de Día de la Enfermería. Peticiones particulares. Nota de vecinos del barrio 159 viviendas solicitan se realicen arreglos de calle de la calle Santiago de Estero. Y nota del señor Gómez José David solicita terreno. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Proyecto de declaración de los concejales Capdevila y Posada. Declarar
Aprobado. Con el agregado que nos Con sugerimos. agregado. Salud integral. La palabrita salud integral. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración actos por el Día de la Soberanía Nacional. Aprobado. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración Día de la Enfermería. Aprobado. Nota de vecinos del barrio 159 viviendas solicitan se realicen arreglos en calle Santiago de Castilla. Tema ordenamiento remitido. Bueno, no hay más expediente que tal. Bueno, estamos con Raúl Fernández nuevamente en una sesión de consejo, hoy muchísimo más corta, pero no por eso con menos temas para tratar, como algunas declaraciones importantes. Buenos días, doctor. Buenos días, Luigi. La realidad, cortito como viraje de Laucha. Así fue la sesión en la mañana. La mañana de hoy. En la cual hemos tratado un tema importante, en la cual quedó firme el acta del 12 de noviembre del 2025, en la cual se aprobó el desembolso y la firma del convenio para los carnavales 2026. Así que en este momento el Internet está ya ejecutando el convenio para que puedan firmar en esta mañana las comparsas si así lo consideran. Entonces te explico algo que nos pone, después de tanta traba, nos pone contento de que un tema sea destrabado para que de esta manera se puedan realizar como corresponden los carnavales 2026. Bueno, todo ese tema viene ahora. Si va a seguir la Comunicorba, si va a seguir otra comisión organizadora para este evento, y cómo se va a tratar esa logística, digamos, que es tan o más importante muchas veces que el evento en sí. El evento es algo más grande en la cual la logística tiene mucho que ver, la logística para que eso salga bien y no tenga inconveniente ni el vecino, ni los comparseros, ni el público que va a ver ese tipo de evento. Entonces, bueno, veremos cómo sigue esta novela que recién empieza, sumado a los otros temas que hemos tratado. Por ejemplo, el proyecto de declaración de interés de la oficina ambulatoria Casa de Paz, en la cual yo le hice un agregado porque se va a tratar un tema de salud integral en el mismo, porque vos sabés que esa persona que va a estar ahí por violencia de género con su familia necesitan un tema de contención de salud integral. Entonces, por lo tanto, yo sugerí que se agregue a ese proyecto presentado por los concejales de la oposición, a Alberto Pap, tenga más fundamento. O sea, esa fue mi opinión y bueno, la cual acá se votó por unanimidad de concejales y bueno, y quedó firme ese tipo de declaración. Luego hemos tratado un proyecto de declaración por el Día de la Soberanía Nacional. Vos sabés que es 20, por lo tanto va a haber un acto en el día de mañana a las 9:30 horas, la cual invitamos a todos los vecinos que quieran participar que se acerquen. Un proyecto de mi autoría, declaración del Día de la Enfermería, que es el 21, de este 21, o sea, tiene varios, en el año 2 o 3 días, están internacionales, están nacionales, está el 21 de septiembre, un día en el cual se le da sueldo inclusive al personal y al que trabaja se le paga doble. Tenés el día de la enfermería que es 21, en la cual saludo a cada uno de ellos por la vocación de servicio que tienen, va a dar un fuerte abrazo para ellos y su familia, porque muchas veces, y algunos van a tener asado, otros van a tener cocido, otros un poquito de guiso, bueno, es lo que haya, lo importante es que la pasen en familia, la pasen bien, sabiendo esa noble tarea que llevan adelante y esa vocación de servicio que tienen. Por eso un saludo a cada uno de los enfermeros del lugar que trabaje como enfermero. Te consulto, bueno, obviamente el saludo por tu actividad, que bien recibido será. Te consulto por las calles que están por inaugurar próximamente y una de ellas, la Wilde. Bueno, mirá, hoy está por inaugurar la calle Constitución que está cerca del Sechep, es digamos paralela a la Córdoba. Entonces son 2 cuadras que se van a inaugurar. Se están haciendo otras cuadras, en este momento se terminó la otra cuadra Darwin que está planteando, se está haciendo en este momento la calle Neuquén,
bueno, nosotros, por el voto popular, fuimos elegidos y con hechos estamos demostrando que podemos seguir haciendo obras como lo estamos haciendo, como estuve en el día de ayer en el Coto Rugby Club, en la cual estuvimos acompañando. ¿Por qué? Porque si bien los aquí en su momento le dio una ayuda económica, pero le faltaba la parte de trabajo. Y es mucho más importante a veces el gasto que la plata que te puedan dar. Y acá en este caso, el municipio hace mucho tiempo que está aportando, hace más de un año que está trabajando firme con ese club y en la que está dejando en las condiciones adecuadas. La compra de los materiales es por beneficio, por lo que le dio lotería, y el municipio le da la mano de obra. Trabajan 6 operarios todos los días, hace más de un año, y están trabajando a capa y espada. Vimos ayer todo el progreso que han tenido, y eso habla de que si trabajamos juntos podemos lograr muchos objetivos, a pesar de que la sábana sigue siendo corta por el tema económico que estamos viviendo. Pero el municipio le sigue ayudando, como también estuvimos en la Plaza Sillerí en la mañana de ayer, viendo cómo está el avance de obra en esa plaza. Sabemos que una plaza que estaba muy bajo de nivel, hoy se están viendo todas las veredas correspondientes y por supuesto hacen muchos metros cúbicos de tierra para ese fin. Estamos acompañando en eso, hicimos la gestión correspondiente en la mañana de ayer también al jefe de servicios, el señor Domínguez, para que cuando tenga un espacio pueda llevar un poco de tierra a ese lugar que está haciendo falta, porque vos sabés que se está trabajando sobre el acceso norte, sobre el tótem. Al lado se está armando algo importante y trascendente para no, el acceso norte, señor. El acceso norte están haciendo un trabajo importante que se va a inaugurar pronto, que se está haciendo ahí. Como así también el oeste se está colocando, digamos, y se colocó otra entrada, la entrada oeste de la ciudad, como va a ocurrir otras entradas más que se están trabajando para ese fin. Entonces, estamos con muchas actividades, Dios mediante, gracias a que el pueblo nos votó para que lo ayudemos de esta manera. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a usted. De la cuadra, en nombre de mi familia y el mío propio, muy contento, muy feliz por este día, porque quiero agradecer al señor intendente, el ingeniero Adalberto Paz, porque cumplió con su palabra. Hace unos cuantos años yo le había solicitado a él personalmente si por favor podía traer el pavimento a esta calle, a la siguiente, porque hay muchos vehículos, hay varios vecinos acá con vehículos, bueno, y para los días de lluvias era un problema, no más allá de que teníamos ripio. Pero bueno, me prometió el señor intendente que lo iba a hacer. Bueno, había que tener paciencia y esperar porque había otras prioridades, pero llegó el día 2 de octubre se comenzó a hormigonear y acá está el resultado. El trabajo demoró unos pocos días y quiero felicitarlo al señor intendente y a su equipo de trabajo porque realmente han hecho un muy buen trabajo. El pavimento acá está, ustedes lo están viendo y esto es una gran bendición para todos. Un beneficio para toda la barriada, para todos los que vivimos en esta cuadra, porque, bueno, embellece el barrio, embellece urbanísticamente la ciudad, la calle, para los días de lluvia, por supuesto, es una gran bendición, embellece los frentes de las casas, los negocios, así que estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos nuevamente, señor intendente. Bueno, estamos primero agradecerle al vocero oficial que tenemos, nuevo vocero que tenemos acá, mi amigo Lugo, que hace años, como dice él, me pidió ya esta cuadra que sería desde la Centeña hasta la Osuna. Y bueno, pudimos hacerlo, los vecinos están felices, contentos. Son muchos años de espera, pero venimos haciendo una serie de pavimentos en toda la ciudad todo el año
y vamos a seguir cerrando mallas en distintos lugares. Y esta zona del barrio sur, gente tan buena, tan trabajadora, necesitaba esta calle, la hicimos y vamos a seguir con todas las calles que faltan en el cierre de malla de toda la ciudad. Y siempre queremos mejorar la ciudad en todos los aspectos. Mucha gente que viene a visitarnos y eso dice que Villanca está muy linda, está mejorando a paso agigantado, y eso es bueno para el corazón de todos nosotros y para el de ustedes también. Por eso les puedo decir que estamos felices de poder inaugurar otra vez nuevamente asfalto, y vamos a seguir inaugurando porque tenemos otras cuadras ya terminando con el equipo municipal, que siempre digo que son, como dijo el Hugo, son gente que trabaja muy rápido, eficiente, bajan los costos, y por eso se va a conseguir haciendo tantas cosas para allá. Intendente, con recursos propios está haciendo toda esta obra. Todas las obras y con personal. Bueno, la calle Neuquén viene ahora, ya están trabajando en eso. Sí, estamos trabajando en eso, y bueno, en cualquier momento se termina. Fíjate que los tiempos se alargaron un poquito por las lluvias, pero realmente se hace rapidísimo. La eficiencia de este equipo es extraordinaria. Por eso Villanca tiene tanto pavimento. ¿Se cierra Montevideo también? Un poco en los días más. Sí, por supuesto, con eso va a cerrar esa cuadra, así que seguimos, como dije hoy, así como terminamos, seguimos con otra, seguimos con otra, seguimos con otra, porque no vamos a parar hasta fin de año. El año que viene, si el presupuesto nacional mejora para la obra pública, está parada ahora, vamos a seguir con mucho más pavimento para todos los vecinos de Villanca, y también ripiado, hicimos muchísimas cuadras de ripio, seguimos haciendo ripio, puneteo, alcantarillado, iluminación, acceso, espacios verdes, forestación, el acceso en la Covelo lo estamos haciendo nuevo, completamente nuevo, que va a ser para entrada para la ciudad, y la gente que viene afuera nos felicita, y lo felicita al pueblo de Villanca por ser tan eficiente, tan trabajador y de gente tan buena. A las 3, a la 1, a las 2. Bueno, estamos con Tota acá en el barrio sur. ¿Cuántos años tiene Tota? 93. 93 años, Tota. Y ahora llegó el asfalto. Y me llegó el asfalto. Yo siempre dije, y mi padre también, mi padre era muy católico y siempre dice, ustedes van a morir, pero van a ser felices porque van a tener algo muy lindo acá. No me diga. Y No, eso fue el asfalto. Y mi papá. ¿Cómo era el apellido de su papá? Saya. Saya era. Claro, acá en la familia Saya. Su papá era Saya. Sí. ¿Y a qué se dedicaba? Tres campos. Él tenía campo, Sí, sí. y Por eso te digo, hizo que tenía mucha plata. muy claro, Y él disfrutaba. Él se sentaba acá claro. con mi mamá a la Mira, mañana. a la a mañana. fumar. Todos los chicos humildes que pasaban. Y la chaqueña funcionaba, ¿no? Recordemos acá cerca. Sí. ¿Usted la vio funcionar? Pero claro, hijito. Y si cuando mi madre iba a morir, yo estaba de novia. Ah, Y él se fue y lo trajo al doctor. mira. Cuando llegó el doctor, mi mamá ya estaba muerta. Ah, Yo si te cuento, hijo, Mira. la muerte de mi madre, vos decís, toda una histeria, esta vieja está toda una historia. Estábamos cenando y antes te daban permiso hasta las 12 de la noche. Ujú. Y miró la hora, son las 12. Bueno, le dijo. Yo tenía un perrito y salí. Ahí llegaron los concejales, estaban por la inauguración. Y Sí. salió, y le agarró de golpe. Pero queridito, cuando nosotros vinimos con mi novio ahí, el perrito lloraba. Mi mamá estaba muerta. Mira vos, ya sabía. Sí. Qué va. Doña Tota, ¿y hace cuánto que están esperando la falta usted acá? De toda la vida. Pero seguro, hijo. Así que ahora está feliz. Pero papi querido, te estoy diciendo que yo tenía, cuando me iba acá a segundo grado, creo Ajá. que era. Ajá. Y esto era horrible. No se podía pasar. No. ¿Y ahora? Y ahora somos felices. Mira. Bendición de Dios nuestro Señor. Él es el que nos pone todo en camino. Muy bien. Siempre mi padre dice, ustedes, cuando ustedes piden algo y ustedes lo reciben,
es porque el jefe nuestro está presente, está escuchando. Claro, claro. Así es que hablen con respeto. La fe, muy Con importante. Mucho respeto. ¿Y ahora qué va a hacer con el asfalto, Tota? Ahora va a disfrutar. Voy a tomar más cerveza. Muy bien, Tota. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, querido. Gracias, que disfruten ustedes también. Bueno, estamos con... el señor Díaz, que es un vecino acá de la localidad de Villa Ángela. Estamos acá en el barrio sur. Y bueno, contento porque inauguraron la calle de asfalto. ¿Hace cuántos años estaban esperando? Buenos días. Hola Luigi, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por andar. Yo ya estoy hace 32 años acá en el barrio y gracias a Dios hoy tengo la alegría de poder tener el asfalto. Un anhelo que todo el mundo quiere, lógicamente. Tuve la suerte esta vez. Contento porque por ahí es un sueño que por ahí nuestros padres no pudieron ver en su momento, cuando estuvieron, pero feliz y agradecer al intendente y a todos sus trabajadores que hicieron un trabajo brillante. Yo lo he visto trabajar y realmente es para destacar. Hablando todo poco, este es un barrio de trabajadores, de la chaqueña, de fábrica, también de la usina. Bueno, seguramente muy contento porque por la transitabilidad. Sí, lógicamente, acá hay personas que todavía están en actividad y algunos jubilados como yo, por ejemplo, acá los chicos de Vila, que toda la vida vivieron acá, todos chaqueñeros, así que yo me crié acá cerquita en la esquina de Sechep, porque mi padre trabajaba ahí, así que conozco bien todo esto. Me acuerdo bien cuando se juntaban todos los camiones con rollizo acá para ingresar a la chaqueña, era una cosa increíble. Pero feliz y agradecer que por lo menos podemos verlo y ya nuestros hijos van a poder disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, Luigi, gracias a vos por estar y bueno, que agradecer nuevamente al municipio y ojalá que se puedan hacer muchas más que esto. Gracias. Muchas gracias. Estamos con Hugo Vila. Bueno, presentarlo a Hugo Vila es como presentar la misma chaqueña, más o menos muy conocido, un símbolo del periodismo, sobre todo en nuestra ciudad, un tipo muy respetado en el ambiente y como persona también. Buenos días y contento por esta... Y no me van a creer que te lo hicieron porque es Hugo Vila, sino que también estaba previsto hacerlo, ¿no? Pero en buena hora para un barrio de trabajadores. Buenos días, Hugo, y contento por esta inauguración, ¿no? Buen día, Luigi. Sí, por supuesto, muy contento, muy feliz como vecino de la cuadra de toda la vida y como todos los vecinos de la cuadra y del barrio, sin duda estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos, por supuesto, al señor intendente municipal, al ingeniero Adalberto Papp, a su equipo de gobierno, al equipo de trabajo que hace el pavimento, porque realmente hacen un muy buen trabajo. Ya se ha avanzado mucho en Villa Ángela en cuanto a pavimento y bueno, llegó el día para nosotros. Se comenzó a trabajar el 2 de octubre, si no recuerdo mal, el 2 o el 3 de octubre, a hormigonear y bueno, en pocos días se terminó. Previamente se realizó, por supuesto, el trabajo de movimiento de suelos, todo eso. Y bueno, quiero agradecerle al señor intendente por haber cumplido con su palabra, porque yo le había solicitado a él hace unos cuantos años ya si podía traer el pavimento a esta cuadra, porque hay varios vecinos que tienen auto, y bueno, me dijo que sí, que lo iba a hacer. Bueno, había que tener paciencia y esperar, pero llegó el día, así que muy contento y muy agradecido, repito, al intendente por cumplir con su palabra, con su promesa. ¿Esta qué calle es, Hugo? Constitución. Y pega con Sáenz Peña y se une el pavimento con Sargento Osuna. Son 200 metros. 200 metros. Hugo, veo atrás tuyo una casa realmente chaqueñera, inclusive con algunos rasgos de tabla, sí, digamos, de épocas esplendorosas en nuestra ciudad. ¿A cuántos metros estamos de la chaqueña? Y contame un poquito la historia que tiene tu familia con la chaqueña. Sí, estamos a 50 metros, a media cuadra de lo que era la chaqueña, la fábrica de Tanino. Y esta casa, como la que está al lado, donde vive mi hermano mayor, y la otra casa, que está a nuestra derecha, son tres casas muy parecidas, que fueron construidas precisamente por las autoridades de la chaqueña en sus tiempos. Es una casa muy antigua, como vos dijiste, sí, en parte de madera. No sé exactamente la antigüedad de la casa, pero estará entre los 80 años, más o menos, sí, y si no es más. Y bueno, acá me crié, acá he vivido y vivo hasta ahora. Y bueno, como preguntaste, sí, la relación con la chaqueña, bueno, mi papá trabajó allí muchos años, 30 años si no recuerdo mal, así que conocí muy bien cuando era niño, adolescente, el interior de la fábrica. ¿Qué tuvo? ¿Cómo? ¿Qué actividad hacía? Bueno, él tenía múltiples actividades allí, sí, en sala de máquinas, muchas veces era jefe de turno.
había que estar en todo, digamos, supervisar el funcionamiento de la fábrica completamente. Así que he conocido los recovecos de la chaqueña porque según los turnos teníamos que llevarle la vianda con la comida, a la noche sobre todo. Así que quien les habla, o mi hermana, o los dos juntos íbamos, le llevábamos la viandita a mi papá. Y era una satisfacción muy grande poder recorrer allí el interior de la fábrica con el ruido de las máquinas, el vapor de las mismas, el tronar la picadora picadora porque no sé el nombre, la trituradora de rollizos, de quebracho. Era impresionante el trabajo que había. Más cuando uno es chico se ve todo más grande. Exactamente, así es. Y allí trabajó mucha gente, muchísimos empleados tenía la chaqueña. Era una fuente de trabajo, pero espectacular para la ciudad. ¿A cuántos metros estamos de acá? 50 metros. 50 metros de lo que era la entrada de los camiones y donde está la balanza, acá 50 metros, 60 metros, ponele. Y ahí pesaban los camiones los rollizos, después descargaban en los terrenos que están ahí. Y ahí nomás está la fábrica. La fábrica abarca varias manzanas, son varias hectáreas, ¿no? O sea que escuchaba bien el silbato. Exactamente, sí, el típico silbato, el pito, como se le decía, a las 12 del mediodía, después a la noche, a la madrugada y en otros horarios. Se escuchaba, era un clásico para todos los villangelenses, especialmente para los del barrio, ¿no? O sea que este asfalto no solamente es una cuestión dedicada a aquello, digamos, al barrio actual y a las que salen, sino también a aquellos trabajadores que hicieron tanto por esta comunidad, ¿no? Exactamente, Luigi, sí, así es. Es una empresa que dio mucho trabajo a muchas familias y bueno, nosotros, gracias a Dios y a la chaqueña que hemos vivido, hemos comido y fuimos a la escuela, nos hemos vestido, en fin, fue una gran bendición tener esa fábrica aquí a pocos metros. Hoy quedan solamente ruinas, hace muchos años que se cerró, es parte de la historia misma de la ciudad, ¿no? Claro. El oro rojo, se le decía al quebracho. Bueno, ahora tenemos el asfalto, digamos. Ahora tenemos el pavimento, así que es un gran progreso para todos, embellece el barrio urbanísticamente, embellece los frentes de las casas, los comercios, y por supuesto en días de lluvias es un piso seguro, firme, no hay problemas para salir ahora, así que estamos muy muy contentos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos verte pronto en la TV. Bueno, Dios dirá, vamos a ver, estamos bien. Estamos bien por ahora. Se extraña, por supuesto, pero bueno, todo a su tiempo. Exactamente. Paso a paso. Dios proveerá. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Con la primera vez que ganamos, la segunda o la tercera. Es decir, cada cuestión, le digo a todo mi equipo, tiene que mejorar en todos los aspectos. En este caso se ve que hay una organización mejor en todas las áreas que se diga de servicio público para mejorar todas las obras que se hacen en la ciudad de Villa Gesell. Por eso se está haciendo tanto. Hoy en día te puedo decir que estamos haciendo este pavimento, estamos haciendo otro pavimento, terminamos este, estamos haciendo el acceso norte, un portal de acceso iluminado con iluminación LED y RGB, 26 lámparas, se hizo toda la estructura con personal nuestro que hace la parte ejecutiva y también soldadura y de proyectos de obras. Se está haciendo muchas otras cosas en toda la ciudad que si recorremos hoy podemos decir que no nos va a alcanzar el tiempo para ver cómo trabaja todo el sector del personal militar. Ingeniero, con esto se afianza lo que usted tenía cuando llevó esta gestión de poder manejar de manera austera, pero con recursos concretos y genuinos el municipio de la ciudad. Sí, mira, con eso te digo, como te decía hoy, superó nuestra expectativa. Yo no pensaba que un municipio tendría la capacidad operativa de hacer tantas obras cuando sabemos que hoy la obra pública está suspendida por falta de presupuesto. Es decir, eso significa que dio resultado en nuestra forma de trabajar, nuestras restricciones de un principio que pusimos. Que fue cuestionada en su momento, ¿no? Cuestionada en su momento, digamos, no estaban acostumbrados a hacer tantos papeles, tanto controles, controles de costos, ejecución de obra, cuánto sale, cuánto no sale, todo eso tuvimos que imponerlo de a poquito. Pero se impuso y hoy en día creo que está dando resultados para todos, porque se trabaja mejor, está bien organizado, no hay tanto trabajo y se ejecuta muchas obras. Sin duda, se sigue trabajando también en cuanto a lo que es la cuestión del ripio, ¿no? Sí, el ripiado, mira, hicimos más de 100 kilómetros de ripio, a veces nos olvidamos porque, por ejemplo, ayer se tiró 4 cuadras de ripio y no pudimos ir todavía a visitar los vecinos.
y hoy se están tirando 2 cuadras por otro lado, se sigue comprando ripio de la cantera, 500 toneladas compramos ahora y también se fletea para Villa Ángela. Y seguimos haciendo todos los sectores porque queremos, mira, el otro día cuando llovió más de 100, yo salí por toda la ciudad a recorrer y vi que en sectores que antes no se podía llegar ni transitar, por más que no haya pavimento, hay ripio. Entonces casi todo el mundo puede salir de su casa al lugar que viva, sur, norte, este, oeste. Por supuesto que hay calles que no están muy lindas ni nada, pero tienen una base de ripio que pueden permitirle salir. Y a veces cuando no hay esa cuadra, esa media cuadra que falta de ripio para completar y llegar al pavimento, se le está haciendo igual. Así que seguimos en esa tarea de controlar todos los días, mejorar. Hoy nos pedían unos focos para esta calle justamente. Le vamos a pasar el tema a la parte de equipo de iluminación pública, así que vengan y que pongan los focos. Así que estamos en eso, estamos tratando de escuchar al vecino y tratando de hacer todo lo que podamos, por supuesto con la licitación económica que impone este sistema de gobierno, que hasta ahora, después de 2 años, no se ven los resultados, después de todos los ajustes que se hicieron. Queremos ver los resultados ya concretos respecto a que el beneficio que tenga la calidad de vida de todos los argentinos y los chaqueños también. Sin dudas, 2025 todavía le falta más obras por inaugurar entonces. Sí, me falta más obras y tenemos que inaugurar el portal de acceso norte, estamos iluminando todo lo que sea la Covelo, estamos iluminando el sector del acceso norte, también la parte de la avenida Vinagui, vamos a completar eso también. Se va a seguir haciendo forestación, se va a seguir haciendo muchas más obras para fin de año, para esperar la Navidad, con muchas más cosas, de adornos y de cosas que podamos decir, está más linda la ciudad y que la gente que viene a visitarnos se pueda salir contenta de la ciudad. Ingenieros, desde la oposición se tiran muchas críticas, ¿qué opina con respecto a eso? No las escucho, porque me hacen perder tiempo. Es decir, yo estoy en una tarea que vine a gobernar, a ocupar mi esfuerzo para hacerlo, para los vecinos vivan mejor, y si escucho las críticas que no tienen nada de constructiva, no, me pierdo tiempo. Es decir, en una palabra, hago lo que tengo que hacer y los demás que digan lo que quieran. Ingeniero, exactamente, justamente sobre eso le iba a preguntar, porque todo anda muy lindo, pero sabemos bien que en este momento, mientras usted viene a inaugurar las obras, mientras se hacen cosas, la coparticipación cada vez viene menos y el gobierno aprieta provincial y nacional. Sí, la coparticipación cada vez son 400 millones menos que vino el mes pasado. Este mes no sé cómo llegó porque no le hablé al contador todavía y todavía no completaron, porque la coparticipación son 4 etapas. Hasta ahora llegó hasta la segunda, falta la tercera y la cuarta. La cuarta es la más amplia siempre, que ahí donde se dice, ¿se completó todo lo que tenía que llegar o no? Pero nosotros hicimos un presupuesto de 24.000 millones de pesos para este año, porque te pasan, de acuerdo a la estadística y lo que los estudios económicos de la nación, te pasan lo que va a recaudar la nación y cuánto viene con participación para el Chaco y para los municipios. En este caso hicimos en base a 24.000 millones, lo que nos pasó nación y provincia, que estaba previsto para este año. Hasta este momento llegó un 50-60% de lo que tenía que haber llegado. Así que estamos en caída libre, más de 10.000 millones, no va a llegar aparentemente a fin de año. ¿Y cómo se hace? Y bueno, nosotros tenemos recursos que estamos sacando de los ahorros que teníamos, pero guarda, todo tiene su límite, nosotros podemos seguir sacando recursos todo este año y el año que viene, porque nos vamos a quedar sin recursos para poder respaldar los sueldos en tiempo y forma, y de ese somos pocos los que pagamos antes de fin de mes todos los sueldos municipales. Muchísimas gracias, ingeniero, y felicitaciones. Gracias a vos. Del Cine República, ahora estamos en la sala, digamos, del cine. Ahí pueden ver ustedes un poquito la sala, que bueno, obviamente aquí se proyectan las películas, diferentes opciones que tiene la gente para venir a ver, como por ejemplo estuvieron en estos días Teléfono Negro, El Futuro 4, que son de terror, y también películas como Sotapocalipsis, que es
para chicos. También Zootopia 2, que viene ahora próximamente y que seguramente estará para los que la quieren ver ahora en los primeros días de diciembre. Una película infantil con muchos clientes, digamos, muchos espectadores. Y también una de ficción que tiene que ver con Misión Salvar a la Tierra, que bueno, también dicen que está muy buena la película esta. También está Frankenstein, entre otras. Bueno, le quería ahora presentar lo que tiene que ver con el acto del Día de la Soberanía Nacional, que se realizó en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Villa Ángela, y en donde obviamente no solamente se presenció el acto y las actividades que se hicieron ahí, sino también tuvimos una nota interesante con el secretario de Gobierno, que nos comentó todo el tema de lo que es la soberanía, pero más en el detalle lo que tiene que ver cómo nuevamente se vuelve a hablar el tema de la soberanía y el tema de la hidrovía, ¿no? En donde se desarrolló esta gesta, digamos, por decirlo de una manera, porque en realidad no se consideraría una batalla, sino una resistencia más que una batalla, una gesta de resistencia que se hizo a través de la infantería que mandó en aquel gobernador Rosas, el cual tenía, bueno, obviamente era el supremo de ese momento, y que obviamente gobernaba el país, o lo que, digamos, las provincias que conformaban el país en ese momento, y que mandó a resistir la invasión de la, que más era por negocio, flota anglo-francesa más grande de aquel momento, y lo logró. Y obtuvo una rendición, digamos, de aquellas potencias en aquel momento, allá por 1830, 1835. Vemos entonces... Estamos con el secretario de Gobierno, el profesor Alberto Svensson. Bueno, en esta fecha tan importante, tan especial, ¿no?, que es la soberanía, el Día de la Soberanía. Bueno, cuéntenos más o menos. Bueno, estamos aquí viviendo esta fecha en la primer muestra probablemente que ha existido en la República Argentina de la muestra de la libertad soberana y la lucha que esto implica con aquella legendaria batalla de la Vuelta de Obligado, que bueno, ya muchos seguramente conocerán, no voy a andar en detalle, pero bueno, fue el gran puntapié inicial hacia la libertad soberana, que es un punto muy importante, la economía libre también, que es un gran postulado que sostiene una nación, y bueno, la parte socialmente justa, que también es un gran postulado para tener en cuenta. Allá ha habido un acto emotivo, la verdad que muy lindo, felicito a la gente de Cultura, muy bien organizado el acto. Y estos valores que se transmiten en estos actos, la verdad que son muy importantes. He visto muchos chicos jóvenes de las escuelas, bueno, que impregnarlo de este legado histórico que tiene nuestra nación es muy importante, y bueno, para que ellos son los encargados en el futuro de representarnos y hacer toda esta defensa, digamos, son las generaciones que nos van a suceder aquí en la comunidad. Así que es muy importante esto, y mantener viva la memoria colectiva es muy importante para que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas, los mismos errores que hemos cometido, como por ahí nos suelen pasar. Exactamente, justamente de ahí venía mi pregunta, porque leíste un párrafo muy interesante del Papa Francisco, hiciste mucho hincapié en la soberanía, justamente hoy que estamos en plena lucha sobre la soberanía de la misma hidrovía que se defendió hace tantos años. Sí, por supuesto, la soberanía es muy, muy importante, y había comentado sobre el paper que dejó el Papa Francisco del mal uso de la palabra libertad, y el hecho de no recordar también sucesos históricos muy significativos. Recordemos que hace muchos años había un señor que se llamaba Adolfo, que era muy simpático, convencía a la gente, no se sabía muy bien sus orígenes, y bueno, todos ya sabemos cómo terminó todo esto, así que hay que tener mucho cuidado cómo se utilizan este tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos. Señor Claudio Especial, secretario de Cultura, Turismo y Deporte, señora Alejandra Bulla, secretaria de Ambiente, señora Liliana Ponce de León, secretaria de Desarrollo Social, señora Laura García Nis. A cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, el señor Gustavo Domínguez, secretario de Obras Públicas, señor Gasparini, subsecretario de Economía,
señor Daniel Ayala. Subsecretaría de Servicios Públicos, señora Natalia Morbia. Señoras y señores concejales, Raúl Hernández y la señora Valeria Castillo. Supervisora de Biblioteca, señora Laura Acanson. Supervisora de nivel inicial, zona 1, Licia Sanabria. Supervisora de nivel inicial, zona 2, Ana María Pastor. Directivos, docentes, familias, estudiantes y comunidad en general. Su acompañamiento en esta jornada refuerza el compromiso con la educación, la historia y los valores de nuestra patria. Nos convoca hoy una fecha cargada de historia, valentía y espíritu patrio. Conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional, jornada que nos invita a mirar el pasado con orgullo y el futuro con compromiso. Cada 20 de noviembre, los argentinos recordamos la gesta de la Vuelta de Obligado, cuando un grupo de compatriotas encabezados por el general Lucio Norberto Mansilla se enfrentó con coraje a las potencias más poderosas de ese tiempo, Inglaterra y Francia. Este acto no solo nos invita a recordar un hecho militar, sino también a pensar desde esa promesa de lealtad a nuestra bandera, a la patria, el significado profundo de la soberanía, la capacidad que tenemos como pueblo de decidir nuestro destino, cuidar nuestras riquezas, nuestra cultura y nuestra libertad. Con respeto y emoción, invitamos a ponernos de pie para recibir a las banderas de ceremonia nacional y provincial, símbolos de nuestra identidad, memoria y esperanza. Portadas por los alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Primaria 389, Dr. Eduardo Ramón Batín, la UFP 29 José Manuel Estrada, nivel primario, y la Escuela de Educación Secundaria número 24, Mérida Salón de Franchini. Escuela Pública de Gestión Social número 13, Modelo de Formación Profesional Papa Francisco. Y Escuela de Educación Secundaria, Jóvenes y Adultos número 13, Papa Francisco. Con profundo sentimiento patriótico, entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Libertad, libertad, hoy
Cultura, Turismo y Deporte, señora Alejandra Buller. Secretaria de Ambiente, señora Liliana Ponce de León. Secretaria de Desarrollo Social, señora Laura García Nis. A cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, el señor Gustavo Domínguez. Secretario de Obras Públicas, señor Gasparini. Subsecretario de Economía, señor Daniel Ayala. Subsecretaría de Servicios Públicos, señora Natalia Morbia. Señoras y señores concejales, Raúl Fernández y la señora Valeria Castillo. Supervisora de Biblioteca, señora Laura Acanson. Supervisora de nivel inicial, zona 1, Licia Sanabria. Supervisora de nivel inicial, zona 2, Ana María Pajo. Directivos, docentes, familias, estudiantes y comunidad en general. Su acompañamiento en esta jornada refuerza el compromiso con la educación, la historia y los valores de nuestra patria. Nos convoca hoy una fecha cargada de historia, valentía y espíritu patrio. Conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional, jornada que nos invita a mirar el pasado con orgullo y el futuro con compromiso. Cada 20 de noviembre, los argentinos recordamos la gesta de la Vuelta de Obligado, cuando un grupo de compatriotas encabezados por el general Lucio Norberto Mansilla se enfrentó con coraje a las potencias más poderosas de ese tiempo, Inglaterra y Francia. Este acto no solo nos invita a recordar un hecho militar, sino también a pensar desde esa promesa de lealtad a nuestra bandera, a la patria, el significado profundo de la soberanía, la capacidad que tenemos como pueblo de decidir nuestro destino, cuidar nuestras riquezas, nuestra cultura y nuestra libertad. Con respeto y emoción, invitamos a ponernos de pie para recibir a las banderas de ceremonia nacional y provincial, símbolos de nuestra identidad, memoria y esperanza. Portadas por los alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Primaria 389, Dr. Eduardo Ramón Batín, la UFP 29 José Manuel Estrada, nivel primario, y la Escuela de Educación Secundaria número 24, Mérida Salón de Franchini. Escuela Pública de Gestión Social número 13, Modelo de Formación Profesional Papa Francisco. Y Escuela de Educación Secundaria, Jóvenes y Adultos número 13, Papa Francisco. Con profundo sentimiento patriótico, entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres charco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres charco de sol y campesinos, militante del viento norte arado, pero arado hasta el fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, y levanta tu frente norte al cielo, y serás verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, no podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco, canta tu canto, Chaco. En este instante nos unimos en un profundo silencio para honrar la memoria de quienes ya no están entre nosotros y formaron parte de esa defensa de la soberanía nacional. Que este minuto sea un espacio de respeto, gratitud y reflexión, recordando su legado y el impacto que dejaron en nuestra historia argentina. Guardemos un minuto de silencio. Agradecemos a las banderas que nos han acompañado en este acto. Con profundo respeto, despedimos a las banderas de ceremonia nacional y provincial, símbolos sagrados de nuestra identidad. En esta batalla desigual fue una lección para el mundo. Las potencias comprendieron que este pueblo no se somete fácilmente. Con el tiempo debieron reconocer que nuestra soberanía y firmar acuerdos que fortalecieron nuestra independencia. A continuación,
escucharemos las palabras alusivas a cargo de la docente Mirna Echagüe de la Unidad Educativa de Gestión Privada número 29, nivel primario, quien compartirá su reflexión sobre esta fecha tan significativa para nuestra historia nacional. Cada 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, recordamos la heroica batalla que ofrecieron los criollos en la Vuelta de Obligado para detener la invasión de Gran Bretaña y Francia que amenazaba nuestra soberanía sobre uno de nuestros ríos más importantes y sobre una parte de nuestro territorio. Gran Bretaña y Francia querían conquistar lo que hoy es Entre Ríos, Corrientes y Misiones para formar un nuevo país que se llamaría República Mesopotámica. Eso debilitaría y haría más pequeño nuestro territorio, pero además haría que nuestro río Paraná deje de ser un río interior argentino para convertirse en un río internacional y por lo tanto de libre navegación y así poder aprovechar los enormes beneficios que ofrecía y ofrece. Frente a esta amenaza, Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, encargó al general Lucio Mansilla conducir la defensa de nuestro territorio junto a un pequeño ejército muy inferior al del enemigo en cantidad de hombres y en armamentos. Las valientes tropas argentinas dieron batalla el 20 de noviembre de 1845 y aunque no lograron vencer, gracias a la inteligente estrategia de encarcelar el río, las tropas enemigas quedaron muy debilitadas y a medida que intentaban avanzar por el río Paraná, se iban encontrando con grupos de valientes gauchos que se sumaban a la defensa de nuestra soberanía, incluso con su propia vida. Por ello, a estas grandes potencias, finalmente no les quedó otra opción que rendirse, reconocer nuestra soberanía y aceptar las condiciones impuestas por la Argentina. Gracias al heroísmo de nuestras fuerzas nacionales, las provincias litorales continuaron siendo parte de nuestro territorio y el Paraná continúa siendo, hasta el día de hoy, un río interior argentino. Además, el combate de la Vuelta de Obligado se difundió por todo el mundo y todos supieron de la excelente actuación de Mansilla y su ejército y de la valentía de los gauchos argentinos, lo cual reforzó el respeto de todos los países del mundo hacia la soberanía argentina. Es importante el reconocimiento de esta hazaña heroica para fortalecer nuestro amor hacia la patria y para recordarnos que ésta se hizo con amor, coraje y esfuerzo. Sin embargo, hoy en día sabemos que nuestra soberanía es mucho más que la defensa de nuestro territorio. Es algo que se debe defender desde distintos ámbitos, en lo económico, en el manejo de nuestras riquezas naturales, en el plano político, al elegir nuestras autoridades, en lo social, fortaleciendo el patriotismo, dignidad e igualdad, en lo cultural, valorando nuestras raíces culturales y nuestros talentos nacionales y defendiendo el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos argentinos. Esta idea más amplia de soberanía, que indica que un país es soberano cuando tomas decisiones libremente, en todos esos planos nos convierte en protagonistas y responsables de la soberanía argentina. Nos exige a cada uno de nosotros que desde nuestro lugar de estudiantes, docentes, trabajadores, miembros de una familia, nos esforcemos día a día en aquello que hacemos,
teniendo siempre presente el coraje de los valientes que lucharon en este histórico del 20 de noviembre de 1845 y la voluntad de quienes dieron su vida por nuestra patria. La patria necesita de nuestras acciones para alcanzar la paz, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Solo de ese modo lograremos una Argentina mejor para todos. Gracias. En esta fecha tan importante, las decisiones políticas fueron una parte crucial para la defensa de nuestra soberanía. El gobierno argentino, en manos de Juan Manuel de Rosas, fue el encargado de mostrarle al mundo que el pueblo argentino defenderá siempre su patria. En representación de la Municipalidad de Villa Ángela, el secretario de Gobierno, señor Alberto Svensson, nos brindará unas palabras alusivas a esta fecha. Señores secretarios del Poder Ejecutivo, profesores, docentes, alumnos, público en general, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, estoy aquí en primer lugar en representación del intendente Adalberto Papp, que por razones personales no ha podido estar presente y el cual me ha transmitido que le haga llegar sus más cordiales saludos en este día especial que recordamos nuestra soberanía en esta fecha tan importante. Bueno, esta fecha tiene un recuerdo muy especial porque se podría tomar como el primer punto en lo que respecta a la libertad soberana que ha tenido nuestro país en esta batalla de la Vuelta Obligado. Esta batalla que se desarrolló el 20 de noviembre de 1845, que tuvo lugar allí en la localidad de San Pedro, por ahí aproximadamente quedaba el lugar donde se desarrolló esta batalla, que si bien ha sido una batalla de corta duración, empezó más o menos a eso de las 8 de la mañana, ya quien me antecedió en la palabra más o menos hizo una descripción de cómo han sido los sucesos, pero bueno, destacar esto, que bueno, fue una batalla corta y con el ingenio argentino, que es algo que por ahí nos ha seguido destacando, se ve en la historia, con esa estrategia de poner cadenas para impedir el avance de los barcos, que dicho sea de paso, era una misión mercantil, encabezado por Inglaterra y Francia, que venía con una gran cantidad de buques mercantes que venían con intenciones de hacer grandes negocios en Corrientes, en Paraguay y pasar nomás por el río como que sin nada. Y ante esto, el gobernador Rosas determinó que, bueno, vamos a aplicar alguna estrategia, alguna técnica como para frenar este avance imperialista. Y bueno, se decidieron por esta famosa y legendaria estrategia de poner las cadenas, que si bien la batalla duró poco, como les decía, fue aproximadamente de unas 7 horas, para eso de las 4 de la tarde ya los buques extranjeros habían logrado cortar esas cadenas y avanzar. Antes tuvieron daños importantes porque los gauchos, digamos, y la artillería con la cual fueron agredidos, tuvieron su efecto, digamos, causaron un grave daño económico. Y no solamente ahí fue el ataque, cuando prosiguieron por el río Paraná también siguieron ataques que arruinaron mucho de esta flota, lo que le produjo un perjuicio económico terrible. Y bueno, y para más, cuando llega a Paraguay, planearon un boicot de no comprarle mercaderías, fueron a Paraguay también, y bueno, pasó lo mismo y fue un gran fracaso. Estratégicamente fue muy bueno lo que hicimos los argentinos en aquel momento, porque si bien perdimos la batalla, el efecto que tuvo con las pérdidas que tuvieron, la verdad que lo hicieron desistir después de proseguir con este tipo de actitudes y terminaron aceptando la soberanía. Fue un gran punto de inflexión para la libertad soberana, como les decía, y también para la libertad económica de nuestro país. Es una fecha especial que fue instaurada a partir del año 1974
y posteriormente dejado como un feriado en el año 2010, es una fecha, un feriado nuevo, digamos. Y bueno, la importancia que tiene y el ejemplo que le deja a los jóvenes este tipo de actitud de luchar por nuestro país. Y en estos tiempos donde la palabra libertad por ahí le hacen darle significado que por ahí más les conviene. Día pasado leía un paper o un documento que dejó el Papa Francisco en el Vaticano desde el año pasado, en el que hablaba la distorsión que tenía la palabra libertad en estos tiempos, donde hay sectores por ahí que son inconmovibles, que solamente le importa cerrar los números, se olvidan de las personas, donde el individualismo y por ahí los mercados financieros son más importantes que la gente. Ese es un mensaje que, bueno, por ahí me impactó y quería compartirlo con ustedes porque, como por ahí dice la Biblia, la libertad te hará libre. Muchas gracias. Soberanía nacional. Mi samba para olvidar.
es ejercer nuestra libertad con compromiso, es la obligación como argentinos, es cuidar lo que nos pertenece y trabajar unidos por un país más justo e inclusivo. Así, como ayer se defendieron las cadenas del Paraná, hoy nos corresponde defender los valores de la libertad, la justicia y la igualdad. Cada acción cotidiana también construye soberanía. Recordemos siempre que la soberanía no es solo un derecho, sino una herencia y una gran responsabilidad que se honra día a día. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje. De esta forma, damos por terminado este conmemorativo acto. Defendamos nuestra historia y construyamos juntos el futuro. ¡Viva la patria! Ahora vamos a pasar una imagencita después de la que yo les tengo que comentar, que tiene que ver con este proyector, unas imágenes de su ya restauración prácticamente, que era un viejo proyector de cine. Quería comentarle que, bueno, como vimos estos resúmenes, aquí en el canal van a salir también otros materiales que el archivo de la productora tiene, miles de horas de grabación que se estuvieron recuperando en el archivo de transfer y que por supuesto que son a través de varios tipos de transfer que hay, como por ejemplo los transfer que se hacen en Super 8 en calidad digital, en este momento con un escáner de última generación, también con la conversión que se hace de los sistemas analógicos a digitales, y que se recuperó mucho material, y entre ese material también hay otros que están en un formato comúnmente conocido DVD ya, pero que también se pueden reproducir para compartirlo con usted aquí en el canal, y es lo que vamos a hacer, porque el canal justamente va a empezar a reproducir por ejemplo material que tiene que ver con las comparsas, también material que tiene que ver con el básquet, Básquetbol Más va a volver otra vez aquí a este canal, y también por supuesto emisiones del Bastión de la Cultura. Así que bueno, les pedimos que se suscriban al canal porque van a compartir ese material que va a salir separado obviamente, o a veces posterior de nuestras emisiones normales, así que usted lo va a poder disfrutar digamos en vivo, o posteriormente reproducirlo y verlo en su casa y recordar aquellos momentos que se vivieron en Villa Ángela o que se vivieron en, digamos, en los lugares donde estos programas se producían y se filmaban. Así que bueno, a compartir. Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura. Nuestra historia. Parte de las instalaciones del Cine República, este es el ingreso que el Cine República comparte con la productora de cine, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí tenemos el afiche del 20 aniversario, ahí pueden ver el
afiche conmemorativo con imágenes inclusive de la viruela, ¿no? También, si gira la cámara para atrás, vemos el afiche que está ahí detrás mío, que es el afiche de la primera película de la viruela, que cumple 20 años junto al estudio de cine, ¿no? Bueno, y bueno, ahora con esto vamos a ya terminar nuestra emisión de hoy, porque bueno, obviamente pudimos ver una recopilación de un montón de actividades que hubieron en la ciudad de Villa Ancla y que por supuesto seguramente va a haber más, y obviamente durante las emisiones sucesivas la semana que viene la iremos pasando. Bueno, yo igual me quedé con ganitas de conectarle algo que va a quedar para la próxima emisión, seguramente, emisión de este encuentro que tenemos con usted, con todos los espectadores del streaming. No se olvide darle me gusta y también, por supuesto, seguir el canal, obviamente, porque si no se va a perder. De unos altercados que hubo con unos colegas, digamos, más que colegas, eran personas relacionadas con la política, que después seguramente haré una mención en una próxima emisión, y que tiene que ver un poquito con lo poco loco que estamos todos, ¿no? Y que por ahí no nos tomamos un momento para pensar lo que por ahí tenemos que decir o hacer, ¿no? Bueno, le agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta hoy, que por supuesto nos han seguido y nos siguen. Nos reencontraremos en la próxima emisión, aquí en esto que es ahora Luigi Presenta por Vicentín News.